En esta ocasión decidí comenzar el año con una pregunta y es la gran pregunta que muchos luego se hacen, tanto los que ya van a tomar la decisión de estudiar, los que ya están en la carrera y los que ya salieron de ella y los que nunca pasaron por ahí. ¿Vale la pena estudiar una carrera de entretenimiento digital? Y cuando hablo de entretenimiento digital, me refiero a carreras pues como animación digital, diseño interactivo, diseño multimedia, diseño de videojuegos, programación de videojuegos y cualquier cosa que se le parezca. Para aquellos quienes ya están estudiando que a lo mejor y estén dudosos si la escuela en la que están es la correcta o si la carrera que están estudiando pues realmente era la buena. O quienes ya incluso terminaron la carrera y se quedan con ese sabor de boca de, híjole, como que siento que faltó, como que no fue suficiente, como que algo ahí quedó pendiente. Y esta pregunta es algo que no solamente la voy a tocar el día de hoy, es una pregunta que va a llevar un buen rato, ciertamente. Van a llevar varias sesiones de entry level para poder responderle en su totalidad, porque no es una pregunta fácil de responder. Habrá gente que diría, no, sí vale la pena, otros dirán, no, no, es un desperdicio de tiempo. Pero vamos a tratar de, o al menos yo, aquí, como su Big Mini Mentor, voy a tratar de darle como el scope más completo que se pueda tener para justamente ver esta onda. Creo que la manera de responder esta pregunta de correcta o de comenzar a responder esta pregunta es justamente, pues va a depender muchísimo de cada persona, va a depender muchísimo de cada quien. Habrá algunos que a lo mejor pues sí les convenga, les funcione, habrá otros que no, y depende de muchos factores. Va a depender de qué tan lejos quieren llegar, ¿no? How far do you want to go? El gran problema con la falta de fe, o no falta de fe, sino bien como el gran problema de la credibilidad de la educación de hoy en día, es justamente a que se nos vende un, una idea donde si estudiamos una carrera nos va a ir bien. Aquí lo importante es entender algo. El sistema educativo convencional, tradicional, que, que impera en el mundo, es algo obsoleto. Eso es una realidad. La manera en cómo se están dando clases, la manera en cómo funcionan las escuelas, la manera en cómo de alguna manera se está tratando de instruir a los estudiantes es obsoleta. La verdad es que la forma en cómo se está enseñando actualmente de manera tradicional en una gran cantidad de escuelas a nivel mundial, no nada más en México, en el mundo y un montón de carreras, ya no sirve. ¿Cómo surgió el sistema educativo tradicional? ¿Cómo surgió el sistema educativo como lo conocemos? Gracias justamente a la época de la revolución industrial del 1800-1900. Llegó la nueva tecnología, llegaron el vapor, llegó la electricidad, llegaron obviamente la manera de cómo funcionan las fábricas y eso cambió muchísimo la vida pues contemporánea, ¿no? De toda la gente en todo el mundo. Las grandes empresas necesitaban capital humano, como hoy en día lo siguen necesitando, y necesitaban que el capital humano, o sea, la gente, los empleados, funcionaran de cierta manera. Todo fue diseñado para ir, pues básicamente, manipulando, ir, pues acostumbrando a la chaviza a una forma de vida que posteriormente era la que se iba a tener en las empresas. O sea, conforme uno iba avanzando en el sistema, el hecho de que tuviera grados académicos, también tenía que ver un poquito con una especie de filtraje. Entre más bajo sea tu grado académico, quiere decir que eras pues un empleado o un prospecto empleado menos especializado o más básico o más reemplazable o más desechable y por lo tanto tu valor en la cadena de producción era menor, así que por eso tenías empleos mal pagados o un poquito feones. Conforme fueras avanzando en tu grado académico, entonces demostrabas que tenías mejor capacidad, mejor conocimiento, que estabas mejor adecuado al sistema y por lo tanto también el tipo de empleos que podías adquirir iban mejorando. La educación universitaria finalmente también llegó a ese punto. La educación superior cumplía con una serie digamos, cumplía su rol dentro de la industria, cumplía su rol dentro del sistema
industrial laboral que existía en aquel entonces. O sea, hubo un momento en aquel entonces donde si alguien estudiaba una carrera y salía egresado de una licenciatura, sea cual sea, el simple hecho de ser licenciado ya te garantizaba un cierto nivel de vida muy específico. Los tiempos fueron cambiando, las situaciones fueron yéndose hacia otro lado. Hoy en día incluso pues estudiar una carrera no quiere decir que no tenga beneficios, los tiene, incluso si revisan el sitio del INCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad, que tiene su sitio de internet, todavía hay muchas estadísticas que demuestran que el tener una licenciatura te ofrece, en ciertos aspectos, en ciertas ramas, te ofrece un mejor salario y una mejor oportunidad financiera, si hablamos específicamente de cuestión monetaria, que el no tenerla. No quiere decir que este sea una ley, simplemente que estadísticamente que sí que la gran mayoría tienen esos beneficios. Sin duda alguna todos llegaremos a conocer a esa persona que a lo mejor terminó la prepa o ni siquiera la acabó y ahorita le está yendo chidísimo, tiene sus negocios, a lo mejor es taquero y le está yendo poca madre y así como que se va cada 4 años al mundial y mientras que los que somos licenciados pues así como que apenas si podemos pagar así como el enganche de un coche, está bien, o sea, pero también existe, digamos, como en cuestión de estadística, hay mucha otra banda que no estudió y no le está yendo chido, o les cuesta trabajo conseguir empleos de cierto tipo, y quienes sí estudiamos, pues tenemos ciertas ventajas. Ahora, no solamente me quiero quedar en la cuestión financiera. ¿Qué pasa hoy en día? ¿No? Y ya no nomás de hoy en día, desde hace ya varios años, podemos decir fácil desde hace los últimos 10 años, por darle un número, o sea, desde el 2010, por poner un ejemplo, que muy posiblemente puede ir más allá, pero vamos a decir que desde el 2010 ya la industria, la realidad ha cambiado, el mundo como funciona ya es diferente, ahora está todo digital y esta nueva tecnología está cambiando completamente la manera en cómo se está trabajando. El método tradicional que ya está obsoleto está empezando a ser reemplazado. Una empresa tan grande como Google ya dijo que ya no le va a importar si los chavos, o sea, tienen o no un título universitario. O sea ya no les va a importar de dónde vengas, ya no les va a importar si tienes o no tienes un título. Ellos ya dijeron, vamos a contratar así. ¿Y qué sucede? Cuando una empresa tan grande empieza a funcionar de esa manera, las otras empresas van a empezar a hacer lo mismo. Entonces ya la industria se empezó a dar cuenta de que las cosas funcionan diferentes. La educación ahora es más a la carta. O sea, tú estudias lo que quieres, cuando quieres, como quieres. No quiere decir que ahorita el sistema académico ya es así como, ya todo el mundo así, dense de baja, nadie estudie nada. Todavía no podría decir que lo hagan, porque hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. Hoy en día, muchos quienes están estudiando, pues yo les podría decir, si se preguntan, oye, ¿qué entonces sigo o me doy de baja? Pues más bien, siempre va a ser, pues es cosa de ustedes. Y tiene que ver nuevamente con esto. ¿Qué tan lejos quieren llegar? ¿A dónde quieren ir? ¿Cuál es su meta en la vida? Y me queda claro que una pregunta de estas es bien difícil de responder, más cuando uno está chavo. Hoy en día es estúpido pedirle a un chavo de 15, 16, 17, 18 años que tome una decisión de a qué te quieres dedicar. Porque la realidad también es un hecho. Estudiamos algo y eso que estudiamos no necesariamente quiere decir que nos vamos a tener que dedicar a eso el resto de nuestra vida. No está escrito en piedra. O sea, si yo estudio una carrera, estudio así, no sé, filosofía y letras, no quiere decir que entonces ya estoy condenado a que el único tipo de empleo que voy a poder hacer el resto de mi vida es filosofía y letras. No, porque mientras demuestres que lo sabes hacer y tienes como el callo y lo que sea, a nadie le va a importar. O sea, mientras hagas bien tu chamba, nadie va a decir, uy, no, es que no eres administrador de verdad porque no estudiaste en el TEC. No, eso no va a pasar. O sea, y las personas o las empresas que piensen de esa manera, ah, ¿qué piensas hacer con tu única salvaje y preciosa vida? Una frase de Mary Oliver. Y es que es verdad. Esta es la gran pregunta. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿A dónde quieren llegar? Habrá algunos que digan, bueno, yo lo que quiero es a lo mejor trabajar en una empresa importante, grande, como puede ser un Pixar, por ejemplo, o poner mi propia empresa y que llegue a ser una empresa grande y reconocida como un Pixar o algo que se le parezca, poder tener un empleo donde me deje lana, o
poder tener una empresa que me permita generar cierta riqueza, tener un empleo o una actividad profesional que me permita viajar, que me permita conectarme con el mundo, que me permita andar así, pues hablando con otra banda, qué sé yo, o sea, ir a eventos, ir a lugares, etcétera, conocer ampliar mis horizontes, o a lo mejor el tener la oportunidad de tener una profesión que tenga la oportunidad de, ¿cómo se llama? De chambear en mis sueños, en aquellas, así como que buscar esas metas, crear, darle vida a esas fantasías que tenemos o convertirnos quizás en una fuente de inspiración que le toque el alma a otras personas de la misma manera como esas otras personas nos tocaron el alma a nosotros y algún día decidimos, despertamos y dijimos, güey, yo también quiero hacer eso, ¿no? O sea, el chiste es, hay que tener objetivos, porque entonces ahora la pregunta se transforma y la pregunta es, ¿estudiar una carrera de entretenimiento digital o estudiar una carrera de lo que sea, te ayudará a conseguir tus objetivos? Y ahí es donde viene pues así casi casi es una respuesta binaria, sí o no, básicamente, ¿no? Si alguien dice, no, es que mi objetivo en la vida es poder viajar o trabajar en una empresa en otro país, pues la respuesta sería, pues entonces estudia una carrera. ¿Por qué? Porque hoy en día y por los siguientes años, los siguientes 3 4 5 10 años, muy seguramente, todavía va a ser requerimiento de los gobiernos de otros países que cumplas con cierta burocracia, con cierta tramitología, y para obtener una visa de trabajo, en muchas ocasiones se necesita que tengas una licenciatura, que tengas un título de licenciatura. Porque si no lo tienes, el trámite de la visa de trabajo o el trámite se te complica. Y se te complica cañón. Y por ley, no ley mexicana, ley gringa, decía que si tú querías aspirar a esa visa de trabajo, obligatoriamente tenías que tener una licenciatura, o sea, un título universitario. Obligatoriamente. No era opcional. Era si no traías un título, ni tramites esa visa. Tramita otra. Hay otras visas que puedes tramitar. Pero esa visa que de alguna manera es como que más fácil y más buena onda, porque incluso la misma empresa, las empresas que están en Estados Unidos, que son los que contratan a la gente extranjera, les facilitaba mucho la vida, el proceso y la burocracia, contratar gente con esa visa de trabajo. Y de pronto, y literal, o sea, y así lo decía, y así a la fecha todavía lo dice la ley gringa, si no tienes una licenciatura, un título de licenciatura, un degree, un bachelor, no puedes tramitar esa visa. Entonces cada país, cada región tiene sus propias políticas y por lo general a nivel internacional el tener un título universitario te agiliza muchísimo todos los trámites de visa laboral. Si su objetivo de vida es viajar, es ir a trabajar a otro país, es estar en otros lugares, entonces yo les podría decir, estudiar una carrera ayuda a conseguir objetivo, en ese caso sí. Oye, estudiar una carrera me va a ayudar a tener un buen trabajo bien pagado. En el ámbito de entretenimiento digital, específicamente nuestra industria de entretenimiento digital, pues no. ¿Qué es definitivo? ¿Qué hace que sí tengas un buen salario contra qué no? Pues va a depender mucho la empresa en la que quieres trabajar, eso es una realidad. O sea, si estás una empresa pues relativamente grande o bien establecida, te puede ir bien y te pueden, o sea, que tiene capacidad de pagar buenos salarios, pues te van a pagar buenos salarios, pero si quieres ir a una empresa que a lo mejor está haciendo cosas chidas, pero es como una empresa muy indie, muy chiquita y que es medio inestable, pues obviamente no vas a poder recibir buenos salarios. Entonces, por un lado es la empresa en la que tú quieres ir a trabajar, y por otro lado también tiene que ver de la capacidad que tienes de producción. O sea, qué aportas tú a la empresa. Ya no importa tanto si tienes o no tienes título, ya no importa tanto qué carrera estudiaste, lo que va a importar es lo que sabes hacer y lo que demuestres que puedes hacer, ¿no? Entonces, es por eso que en estas industrias, tanto dentro de México como fuera de México, con muchos otros países, el portafolio, el demo reel, habla más por ti. O sea, ¿quieres que te contrate una empresa chingona? Pues entrega un portafolio, un demo reel chingón. Punto. Si demuestras que lo puedes hacer,
lo más seguro es que te van a dar el trabajo, y si demuestras que lo puedes hacer mucho mejor que otros, lo más seguro es que te van a dar un mejor salario que otros. Obviamente, como en todas las industrias, también está la cuestión del networking, de quién es tu compadre, quién es tu amigo, con quién estudiaste, qué palancas tienes. Eso también aplica aquí, hay cierto nepotismo y cierta demagogia. Entonces, como en todos lados, porque el ser humano funciona de esa manera, les voy a platicar mi experiencia para que pues les pueda servir un poquito de ejemplo, de guía. Yo soy egresado de la Universidad de La Salle, soy licenciado en diseño gráfico. Y sí, desde aquellos entonces ya existía el chiste de que te mueres de hambre y lo que sea. Estoy hablando de que yo entré a la carrera en el siglo pasado, literalmente, en el 99, y terminé la carrera en el 2004, dentro del mundo del diseño gráfico, donde básicamente es, si no consigues clientes, si no te preocupas por vender, si no te preocupas por demostrar que puedes hacer las cosas, no vas a conseguir buena chamba y te vas a morir de hambre. Desde el principio de la carrera nunca faltó profesor en hacer hincapié en eso. Ya en esos entonces, estoy hablando que es hace 20 años, más o menos, pues la situación ya era así, ya existía así. Cuando yo decidí estudiar esa carrera, yo pues estaba en la prepa. Yo ya traía una idea un poquito alocada, porque yo lo que quería hacer era o dedicarme a hacer cómics o dedicarme a la animación. Y ese era mi de Braille. Entonces, cuando yo estaba ya en la preparatoria, yo ya tenía como esa idea de, bueno, pues yo, la neta, en esos entonces, así yo decía, bueno, o me quiero dedicar a ser dibujante de cómics o me quiero dedicar a ser animador. Y estando chavo, pues ignoraba un montón de otras cosas, ¿no? No me preocupaba por saber si ese tipo de profesión era bien pagada. No me preocupaba por saber si ese tipo de profesión o de industria existía en el país, si había empresas que pues mi de Braille era, güey, yo quiero hacer algo que me guste y creo que eso es algo que muchísima gente, muchísimos chavos hoy en día están tomando la decisión de qué estudiar por eso. La gran mayoría están tomando la decisión un poquito más visceral, de la misma manera en como yo la tomé, fue, güey, soy bueno, me gusta, quiero seguir haciéndolo más chido. Pues estando chavo en la prepa, pues obviamente pues llegó el momento que todos los alumnos de prepa tenemos que tener, al menos en este país, y es qué carrera vas a estudiar. Entonces me puse a buscar así como las opciones que había y pues encontré que había una cosa que se llamaba diseño gráfico. Me puse medio a leer rápido de qué onda, veía el plan de estudios y pues revisé el plan de estudios, dije, bueno, a ver, pues tienen dibujo, tienen fotografía, tienen edición como de video, tienen ilustración, diseño editorial, yo creo que me puede servir para hacer cómics, tienen unas otras materias así como raras que no sé para qué sean, pero pues a lo mejor para algo servirán. Y básicamente yo lo que hice fue revisar el plan de estudios. Dije, bueno, pues sí sirve, ¿no? O sea, se acerca un poco a lo que yo quiero hacer, porque yo ya sabía que en este país, en ese momento, no existían escuelas que tuvieran que ver con alguna oferta de estas. O sea, no había escuelas especializadas, con carreras especializadas en medios de entretenimiento. No había carreras de videojuegos, no había carreras de animación, no había carreras de diseño interactivo, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, lo más que se acercaba era los que quisieran entrar a videojuegos por la parte de programación, pues era estudiate ingeniería en sistemas computacionales y a lo mejor, si tienes suerte, en alguna materia optativa podrás hacer algo de videojuegos. Si estudias diseño gráfico, diseño de la comunicación gráfica, comunicación, a lo mejor, y si tienes suerte, en algún momento podrás hacer un proyecto de pseudoanimación por ahí, en alguna materia. Pero como tal, hace un plan de estudios donde existiera como tal la materia animación, no existía, dibujo de cómic tampoco existía, diseño de videojuegos mucho menos. O sea, eran épocas donde los que estábamos queriendo dedicarnos a esta profesión sabíamos que no íbamos a encontrar una escuela especializada con una carrera especializada. Eso era algo que pues teníamos claro que en otros países había. En aquel entonces estaba muy famoso, era muy de moda la escuela de DigiPen. Cuando yo decidí estudiar esto, yo ya sabía que la escuela no me iba a dar todas las respuestas.
Yo ya sabía que el plan de estudios de la carrera que yo quería estudiar no iba a ser suficiente. Entendí algo a muy temprana, o sea, desde el día cero, entendí que si yo quería llegar a un cierto punto en el cual pudiera aprender a hacer animación, pudiera aprender a hacer cómics, pudiera aprender a hacer videojuegos, o en aquel entonces era convertirme en un game artist, o poder aprender a hacer animación digital y este tipo de cosas, iba a depender entera y exclusivamente de mí. Me di cuenta que yo necesitaba, pues, ahora sí que tener, como se le dice en algunos casos, así, ownership. O sea, tenía que volverme dueño de mi propia formación. Tenía que encontrar la manera en cómo fregados iba a poder aprender lo que necesitaba aprender para esto. Porque entendí desde antes de entrar a la carrera, incluso desde antes de entrar a la universidad, de saber en qué universidad iba a acabar estudiando, desde que estaba en preparatoria. Y ya sabía yo, desde estando en preparatoria, todavía ni acababa la preparatoria, y ya sabía yo que si iba a estudiar estas carreras, no me iban a enseñar lo que yo quería. No me iban a enseñar animación, no me iban a enseñar videojuegos, no me iban a enseñar cómics, no me iban a enseñar otro tipo de cosas. Lo tenía que aprender yo por mi cuenta. Entrar a la carrera con un mindset en el cual estás consciente de que no va a ser suficiente lo que te enseñen y que va a depender de ti aprender todo lo que haga falta para llegar a donde tú quieres llegar, cambia completamente la experiencia formativa. Todo el tiempo, yo toda mi carrera me la pasé así. A ver, esta materia de qué trata, ok, en qué sí me sirve y qué no me sirve. Esto sí me sirve, esto no me sirve. Esto sí me sirve, esto no me sirve. Porque justamente sabía perfectamente que la escuela nunca, jamás te va a dar todo lo que necesitas. Y ese es un gran punto. Hay mucha banda que lamentablemente entran a una escuela con esa idea. Creen que la escuela les va a dar la solución a todas sus broncas, o les va a dar como la guía necesaria, o les va a dar como la formación adecuada, y no. ¿Y por qué sabía yo lo que necesitaba aprender a sabiendas de que no estaba estudiando en una escuela especializada ni en una carrera especializada? ¿Cómo sabía yo qué era lo que necesitaba? Porque pues simple y sencillamente, banda, hice mi tarea. Si en aquellos entonces yo pude enterarme de un montón de cosas y darme cuenta de qué era lo que se necesitaba para dedicarse a este tipo de cosas, hoy en día es, perdónenme la expresión, pero si ustedes no están enterados de lo que se necesita para su profesión o de lo que la industria espera de un aspirante, son unos idiotas. Porque hoy en día tienen todos los recursos informativos, pueden ponerse a googlear y pueden checar en YouTube, y búsquenlo en español, búsquenlo en inglés, búsquenlo en el idioma que quieran, y van a encontrar una cantidad brutal de artículos y de videos explicando qué implica dedicarse a este tipo de industrias. Y hay un montón también de anécdotas y de artículos que hablan justamente del lado bonito y del lado feo de dedicarse a estas industrias. Yo hice mi tarea. Como pude hice mi tarea y sabía, aún estando estudiando una carrera que no era especializada, que era diseño gráfico, en una escuela que pues, era una universidad más, que era La Salle, eh, encontré, dije, bueno, a ver, esto sí me está sirviendo, pero esto no. Y yo sabía que si quería hacer animación tenía que aprender estas otras cosas. Tenía que ser un autodidacta, tener este mindset, entender que eres tú responsable de tu propia enseñanza, no la escuela, no la carrera, no los docentes. Ellos te ayudan, ellos complementan, pero el único responsable, la única persona a la que le pueden echar la culpa de si están o no aprovechando la carrera, o si les está sirviendo o no lo que están aprendiendo, son ustedes, banda. Perdónenme. Y sí, podrán decir, oye, pero estoy pagando un friego de lana, sí, pero nadie te obligó a estudiar ahí. Ustedes decidieron entrar a una cierta escuela, decidieron estudiar una cierta carrera y lo hicieron muchas veces sin entender en lo que se estaban metiendo. O sea, ¿quién quería irse a trabajar a otro país?
¿Quién quiere poner su propio estudio? ¿Quién quiere conseguir un trabajo que paguen chido? ¿Quién quiere tener una chamba que te permita viajar? ¿Quién tiene así el objetivo de inspirar y de así como que lograr fama y fortuna? ¿Los profesores? ¿La escuela? ¿O ustedes? Y tampoco quiere decir que como ya toda la información está ahí, pues no valga la pena estudiar. No, claro que vale la pena estudiar, pero nuevamente, repito, va a depender de sus objetivos. Habrá algunos que les funcione, habrá otros que no les funcione. Yo puedo decir que cuando yo estuve estudiando, me sirvió. Porque aun cuando yo no estaba estudiando en la escuela que yo hubiese querido, ni estaba estudiando la carrera que yo hubiese querido, no quiere decir que nada de ella no me sirvió. Aprendí a trabajar en equipo, aprendí sobre, digamos así, cuestiones más artísticas como diseño, el dibujo de figura humana y técnicas de ilustración y otras cosas. Aprendí sobre teorías del diseño que la verdad es que han sido fundamentales para mi chamba. Aprendí a ser organizado, aprendí a tener que cumplir con fechas de entrega, a tener que cumplir con horarios de trabajo, a tener que cumplir con un montón de responsabilidades. Me introduje en el mundo digital. Nosotros somos los únicos responsables de a dónde queremos llegar. Cada vez que alguien hace la pregunta, oye, ¿vale la pena estudiar una carrera si me quiero dedicar a esta profesión? Pues digamos que la respuesta va a ser siempre como muy subjetiva, va a depender de cada persona. Pero tengan por hecho de que estudien o no estudien en una universidad, una carrera, eso no va a quitar el hecho de que van a tener que seguir invirtiendo en su formación. Van a tener que seguir preparándose continuamente el resto de su maldita vida profesional. Van a tener que invertir en ir a eventos, en conocer gente, en ir a conferencias y talleres, porque lo van a necesitar. Van a tener que invertir en actualizar sus herramientas de trabajo, van a tener que aprender a utilizar nueva tecnología, van a tener que estar todo el tiempo viendo cómo estar actualizados. El estar en un ambiente académico favorece porque dejando a un lado la cuestión del sistema obsoleto laboral, industrial y bla, 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 y de que ya no sirve de nada mantener las mismas horas de trabajo, etcétera, eso es fundamental. No importa qué carrera, o sea, no importa su profesión, no importa si estudiaron o no estudiaron en una escuela de así tradicional, no importa si tienen o no tienen un título, tienen que estar todo el tiempo invirtiendo en su preparación. El día en el que ustedes digan, creo que ya sé lo suficiente, ya estuvo chido, ya no pasa nada, ya se acabó la escuela, ese día ustedes automáticamente se vuelven obsoletos y cuando menos se den cuenta, ¡pum!, ya fueron. Porque esta industria, la industria de entretenimiento digital, es brutal, no se detiene y no espera a nadie. Este tema de si vale la pena o no estudiar, realmente es una cuestión muy personal. Es una cuestión muy propia de cada uno de ustedes. Y todo se resume a si vale la pena que tú estudies una carrera de entretenimiento digital. Puede ser que a algunos les funcione, puede ser que a otros no. Puede ser que algunos tengan una serie de objetivos muy específicos que quieren alcanzar en su vida y pueden ser objetivos a corto, mediano o largo plazo. Porque eso también es otra de las cosas importantes. No tienen que andar preocupándose, oye, ¿qué voy a hacer dentro de 20 años? ¿Qué va a pasar cuando ya cumpla 40? Muchos de ustedes ni siquiera saben qué van a pasar cuando cumplen 25. No importa que estén empezando o vayan a la mitad o vayan un poquito después. Ustedes decidan. Siempre van a poder hacer eso. Porque si resulta que entre sus objetivos que quieren lograr no es fundamental, no es una obligación cumplir con esto, con la carrera, pues entonces dense de baja y dediquen su tiempo y dinero y esfuerzo a otras cosas. Porque si tener un título no les va a ayudar en nada, dejen de gastar su tiempo, dinero y esfuerzo en eso. Si conseguir un título les va a servir porque es un escalón más que les permite llegar a donde quieren, adelante. Quédense donde estás y échenle ganas. Si lo que necesitan es el papel, pues créanme que una alternativa es estudiar en una escuela más accesible, donde puedan sacar el papel más rápido y finalmente si sienten que tienen la capacidad de aprender y ser diligentes y ser responsables de su propia formación, no pasa nada. Lo que quiero que quede claro
es que la respuesta que ustedes tienen que responder es esa. Vale la pena que tú estudies una carrera. Ninguna universidad y ninguna carrera, ningún plan de estudios va a cumplir al 100% con lo que ustedes están buscando por dos grandes razones. La primera, muchas veces ni siquiera ustedes están seguros de qué están buscando o qué es lo que quieren. Y la segunda, solamente ustedes lo saben. No hay manera de que alguien más sepa lo que ustedes quieren más que ustedes. Y esa es otra de las cosas que no les enseñan en la escuela. Se puede negociar, pueden acercarse a sus profesores y maestras y pueden exponer situaciones y dentro de, o sea, también tener criterio y un poquito de lógica y ver en qué manera se puede llegar a un acuerdo. La forma de responder esta pregunta, de si vale la pena estudiar, desde un punto de vista más personal, o sea, siempre, quiero que sea muy importante que el primer intento de responder esta pregunta, ¿vale la pena estudiar una carrera? Tenga que ver más desde el punto de vista personal de cada uno de ustedes, para que después la próxima vez que intentemos responder esta pregunta sea ya desde otras perspectivas. Ya no tanto es una cuestión personal, una cuestión individual de intereses y objetivos propios, sino más bien, oye, ¿y vale la pena estudiar algo para una industria que lamentablemente aquí en México no está muy chida, pero en otros países sí está chida? ¿Qué onda con la cuestión laboral? ¿Qué onda con la cuestión salarial? Etcétera. Ya lo abordaremos en otro momento. Porque también es importante responder eso. Porque finalmente los que ya acabaron la carrera es así como, oh, pues chido, gracias Phil, y pues de qué me sirvió. Este, o los que ya están a punto de acabar la carrera lo mismo, ¿no? Así, oh, pues está padre todo eso, pero güey, ya estoy a un semestre de acabar esto y pues que a poco ya me echo para atrás y mando todo al carajo. No, simplemente es, hay que ir viendo bien cómo esto, porque responder esta pregunta, les dije desde el principio, va a ser complejo. Es una pregunta muy difícil de responder, por eso había evitado tratar de tocarla antes, pero creo que ya era tiempo. Pues nada, gente, por hoy es todo. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Entry Level aquí en Big Mini Mentor. Nos vemos la próxima.